bienvenidos al Seminario Internacional en Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En esta edición tenemos el gusto de anunciar una articulación que no habíamos hecho antes. Por primera vez, el seminario se enlaza con el Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile, fortaleciendo el intercambio entre comunidades académicas y promoviendo la difusión de investigaciones desarrolladas por sus egresados. Esta colaboración busca enriquecer el diálogo en torno a la teoría de sistemas sociales desde una perspectiva latinoamericana y situada. El programa de este año combina charlas magistrales y paneles temáticos sobre comunicación científica, resiliencia comunitaria, inclusión, exclusión, educación en contextos complejos y desafíos socioambientales. Las sesiones contarán con la participación de académicos invitados, así como espacios abiertos para la deliberación colectiva. En este marco, es un verdadero honor dar la bienvenida a dos distinguidos participantes en la sesión de hoy. En primer lugar, el doctor Hugo Cadenas, reconocido internacionalmente por sus contribuciones al estudio de los sistemas sociales y la complejidad. El doctor Cadenas actualmente se desempeña como profesor en los departamentos de Antropología y de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Por supuesto, es miembro del comité académico de la reconocida maestría en sistemas sociales. Es director y jefe de la revista MAS, la revista más importante sobre temas de sistemas sociales. Hoy, además, tendrá a su cargo la introducción de la conferencia del maestro Matías Fleischmann, egresado del Magíster, quien presentará su ponencia titulada Construcciones de lo Público y Formas de Reciprocidad, el Fondecid de Antropología en Chile 2013-2020. Matías Fleischmann es antropólogo social con una sólida trayectoria en investigación e intervenciones territoriales en torno a problemáticas medioambientales, destacando por sus enfoques inter y transdisciplinarios. Actualmente es investigador del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios y cursa el doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Estimados colegas, con mucho gusto les cedo la palabra. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todos quienes están en este minuto atendiendo a esta conferencia. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Sedano el darnos esta oportunidad de poder compartir con un público mayor lo que son algunas de los trabajos y de la producción que ya lleva bastante tiempo en el Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de la Universidad de Chile, de poder discutir esto también con un público mayor al que usualmente tenemos en la maestría, y por supuesto también de desarrollar difusión de estas investigaciones que a nuestro juicio son muy relevantes y que pueden tener un gran impacto. Por otro lado, también quiero agradecer a la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad por la difusión de este evento, y también, por supuesto, al Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad por el apoyo a esta iniciativa. Yo vengo hoy día en representación de mis colegas del comité académico del programa, eh, a hacer la presentación del trabajo de nuestro destacado estudiante Matías Fleischmann, quien lleva, como bien decía el profesor Sedano, una trayectoria bien sólida en investigación a pesar de su juventud y que tiene mucha perspectiva, ¿no? Y un futuro brillante, creo yo. Em, y dejarles invitados también a participar, a hacer las preguntas. El profesor Sedano tiene mucha experiencia en el manejo de este tipo de conferencias. Yo tuve la fortuna de participar hace 5 años atrás en una de las sesiones de este seminario, y puedo decir que ha sido fue una experiencia bien enriquecedora. No quiero entretenerlos más, solamente dejarle la palabra aquí a mi colega Matías Fleischmann, y dejarles, bueno, invitados no solo a esta sesión, sino a las que vienen, porque se trata de un conjunto
de sesiones que están programadas sobre diferentes temas que creo que pueden ser de interés para gente que está investigando, para gente que está estudiando, para poder también contrastar sus propias experiencias con lo que vamos a conversar acá. Bien, muchas gracias a todos. Lo dejo, profesor Fleshman. Gracias, Carlos, profesor Hugo. Bueno, es un agrado poder iniciar esta serie de seminarios en colaboración con el Magíster. Para mí también muy entretenido poder participar de este espacio de la red. Creo que más encima que quede grabado es un gran aporte. Así que, sin más, les quisiera compartir pantalla para presentar el trabajo que les traigo hoy día. Em, que ahí debería estarse viendo bien. Bueno, este trabajo es el resultado de mi investigación de magíster en el Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad. Yo lo terminé el programa en el 2023, 24. Y se enmarcan en un conjunto de investigaciones bueno, son parte también del trabajo del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios sobre la relación entre ciencia y sociedad. Y también aprovechando las herramientas que presenta la teoría de sistemas sociales para entender este problema que, como vamos a ver adelante, es un problema que se aborda desde muchos otros puntos de vista, pero que la entrada sistémica ofrece un rendimiento bien particular, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar compartirles hoy día. Mi entrada a esto nace porque, bueno, yo soy antropólogo social de formación, de pregrado, y en la antropología hay un gran bagaje en torno a una discusión respecto a la reciprocidad, ¿no? Y en el entorno social en el que nos movemos actualmente, por lo menos aquí en Chile, en las ciencias sociales existe un cierto, un cierto tono de discusión en torno a la relación o el deber que tiene cierta ciencia de vincularse o no con la sociedad. Una discusión bastante normativa, pero que nos permite entrar a producir un problema empírico, ¿no? Y a mí lo que me pasó personalmente, y creo que no puedo no contar esto, es que cuando yo dije, bueno, quiero tratar de entender cómo se relaciona la ciencia con la sociedad en general, pero me interesa particularmente las ciencias sociales, porque es un tema que, bueno, manejo mejor, pero también porque me parece que tiene ciertas particularidades. Y al entrar en este tema de la relación ciencia-sociedad, existen muchas tradiciones. Y llega a marear, ¿no? A mí lo que me pasó fue que yo tenía un poco de formación en estudios de ciencia, tecnología y sociedad también, entonces ya conocía un poco ese campo con sus propios referentes teóricos, ¿no es cierto? Pero cuando uno habla de relación ciencia-sociedad, aparecen por supuesto conceptos como el de divulgación científica o comunicación social de la ciencia. Acá en Chile y en muchas otras partes del mundo y Latinoamérica, ¿no? La ciencia está muy vinculada a las universidades, ¿no? Entonces también aparece esta idea de la extensión universitaria o lo que acá en Chile se conoce como vinculación con el medio, en términos más institucionales. También aparecen otros conceptos, como por ejemplo el de la incidencia pública de la ciencia o la interfaz ciencia-política, además de los conceptos de transdisciplina o la co-construcción de conocimientos. Entonces, hay una proliferación conceptual muy grande en este campo, em, que cuando uno empieza a entrar en detalle, aparecen ciertos rasgos comunes en esta discusión. En general, se aborda la ciencia de manera indiferenciada. Pareciera ser que la ciencia o el conocimiento científico fuera todo igualmente científico e igualmente como si fuera un mundo plano, ¿no? Y también pasa que esta discusión se especializa, ¿no? Se especializa en disciplinas. Cada disciplina produce sus propias reflexiones en torno a cómo se relaciona con la sociedad, ¿no? El trabajo social tiene sus teorías, la psicología tiene sus teorías, la sociología o la antropología plantean sus propias teorías, ¿no? Entonces, este ejercicio es aprovechar lo que les voy a presentar hoy día, aprovechar las herramientas de la teoría de sistemas sociales para unificar este debate e intentar producir una entrada original a este problema que nos permita salir de ciertos impases o ciertos obstáculos epistemológicos, como diría. Entonces, solo por un modo de contexto, la antropología es el caso de estudio que voy a abordar. Es una ciencia social que particularmente es interesante para abordar este problema porque se piensa a sí misma como una disciplina que está cercana a los seres humanos, estudia a los seres humanos en general, hay una parte más material, una biológica, una sociocultural, pero en general aborda esto desde una
teoría y una metodología propia, donde aparecen conceptos como el de cultura, etnografía, una entrada cualitativa, ¿no? Entonces, es un caso bien particular porque plantea una relación específica con las personas que estudian la antropología. En el caso de Chile, además, es una disciplina que históricamente ha tenido una fuerte trayectoria académica, sobre todo, históricamente ha sido bien pequeña, en términos tanto de la cantidad de temas, la cantidad de instituciones, la diversidad de enfoques que aborda. Los últimos 15 a 20 años han visto una proliferación del campo de la antropología, de la mano de la ampliación de las matrículas, se abrió en más universidades la carrera, ¿no? Y también se han disponibilizado más fondos concursables para investigación científica. Y por ese mismo motivo es que esta investigación entra a este problema a partir desde una entrada material, digamos, objetual, que son los fondos de investigación científica. En particular en el contexto chileno, desde mediados de los años 80 existe el FONDESIC, como le decimos, ¿no? El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que es un fondo que financia investigación de excelencia individual orientados a producción de conocimiento. Uno podría entender que dentro del sistema científico chileno el FONDESIC corresponde al tipo de financiamiento de investigación básica, si se quiere. No necesariamente investigación aplicada a problemas o una investigación con una aspiración, digamos, de política pública, de impacto productivo o político, ¿no? Corresponde a ese tipo de ciencia más básica o pura, entre comillas, ¿no? Actualmente, eso sí, Fondesit corresponde a cerca del 40% de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Chilena, que es la que articula los fondos públicos de investigación. Entonces, fue siempre muy importante y ha sido y sigue siendo una parte presupuestaria muy importante de la lógica del funcionamiento del sistema científico en términos institucionales en Chile. Bien. Lo interesante de Fondesit es que pese a su importancia en la producción de la ciencia chilena, ha sido muy poco investigado. Es decir, la ciencia chilena no investiga tan reflexivamente sobre sus propias condiciones de posibilidad. Y en general lo que se ha investigado tiene que ver con los efectos institucionales. Se reconoce que Fondesit está detrás del aumento de la productividad científica del sistema chileno. En gran medida la cantidad de artículos que Fondesit demanda. Hay ciertas discusiones respecto a la calidad de la investigación que Fondesit produce. Pero en general la discusión se mueve en este campo cienciométrico o de política pública en términos económicos, pero no hay evaluaciones más cualitativas respecto a cómo funciona el instrumento en otras dimensiones, ¿no? Como la investigación que les voy a presentar hoy día. Algo particular de Fondesit es que la primera vez que menciona la palabra sociedad en sus bases de concurso fue el año 2013, después de casi 30 años de existencia. En este párrafo que aparece, la cita del 2012, porque es el concurso que financia en 2013, ¿no? Y dice, las investigadores e investigadoras que aprueban el proyecto en este concurso deberán realizar actividades de difusión del proyecto a la sociedad en que explique sus beneficios, logros y alcances de su investigación. Y dice, muy interesantemente, no se considerarán para este efecto charlas de alumnos de la misma facultad, actividades de docencia, así como aquellas que realiza normalmente. ¿Ya? Sin embargo, es interesante que esta exigencia que aparece en Fondesit varía con el tiempo. ¿Ya? Y aquí en este gráfico vemos un trazado respecto a la existencia que tiene esta exigencia de vinculación social a lo largo de los años, desde esa primera vez, ¿no es cierto?, que aparece la palabra sociedad en el Fondesit. Los primeros 4 años, los primeros 2 años, perdón, se exigió en las bases, pero no se solicitó nada. Es decir, era un instrumento que mencionaba esto, digamos, de buena crianza, como se dice, pero no exigía particularmente alguna forma de dar cuenta de estas actividades. De 2015 a 2016 se exigió que en el informe final, que es el informe académico de las actividades regulares del Fondesit, se mencionaran las actividades de vinculación social. Desde 2017 se comenzaron a autorizar gastos destinados específicamente a este fin, pero se dejó de exigir en las bases, o no se exigió ninguna ficha de informe de nada. Y después, en 2021, hay un cambio significativo donde se solicitan algunos documentos específicos, se debe mencionar el informe académico, y luego de 2022 vemos que se cambia el lenguaje, pasamos a hablar de transferencia al medio, se describen más en detalle, y recién en 2023, es decir, 10 años después de la mención primera de la palabra sociedad de las bases, se solicita un informe. ¿Ya? Esta investigación intenta abordar este lapso de tiempo de ambigüedad, ¿ya? De ambigüedad entre que se exigen las bases, pero no se exige un informe, ¿no? Y lo que intentamos hacer en este trabajo fue entender cómo una disciplina realiza actividades de vinculación social
en el marco de actividades financiadas por este instrumento de política pública. En otras palabras, lo que se intenta hacer es entender cómo una comunidad de investigadores e investigadoras em, realiza o no esta vinculación social, pero con las herramientas de la teoría de sistemas sociales. ¿Ya? Para eso analizamos los instrumentos que se entregaron en este lapso de tiempo. Específicamente caracterizamos los tipos de actividad de vinculación externa que se hicieron, y luego a partir de entrevistas abordamos cómo se diseñan, ejecutan y reportan estas actividades para analizar ciertas distinciones en torno a lo público, que es un concepto que voy a presentar un poco más adelante, porque es un poquito un concepto trabajado, a partir de ciertas condiciones institucionales. Entonces, como ya les adelantaba, esta investigación parte de constatar, ¿no es cierto?, que la ciencia es parte de la sociedad, y la sociedad se entromete en la ciencia a cierto punto, como entenderían otras tradiciones, ¿no? Esto en otras tradiciones se entiende como esta condición de que la ciencia es social, ¿cierto? Y a partir de esta gran diversidad de tradiciones, uno puede identificar que si estamos hablando de divulgación científica o de extensión universitaria o de interfaz ciencia política, en general existe un debate respecto a dos modos de entender la relación entre ciencia y sociedad. Un modo más lineal, es decir, que la ciencia entregaría algo a la sociedad, o unidireccional, y un modo más bidireccional. Obviamente en esta distinción aparecen contenidos específicos de cada propia tradición, pero seguimos hablando de un campo que no presenta demasiadas herramientas tan coherentes para abordar toda esta diversidad de fenómenos, ¿no?, que se abordan con estas distintas distinciones conceptuales. Em, entonces, en ese sentido es que estaba leyendo La realidad de los medios de masas de Luhmann, porque en un momento pensé que a lo mejor esta investigación podía ir por el lado de la investigación sobre medios de comunicación de masas. Y Luhmann tiene un capítulo cortito, de 2 o 3 páginas en ese libro, que lo debo tener por acá, que se llama Lo Público. Y es interesante porque yo ya venía en el magíster, veníamos discutiendo bastante respecto a este Luhmann que discute con Habermas, ¿no es cierto? Discuten específicamente en torno al concepto de la esfera pública, ¿no? Y bueno, yo en general no tenía la sensación de que el concepto de lo público fuera tan fácil de usar en el contexto de la teoría de sistemas sociales, ¿no? Por esto mismo, ¿no? Habermas habla de esta idea dialogante de la esfera pública como un espacio de deliberación, ¿no es cierto?, de acción comunicativa. Y obviamente ha sido muy criticado el concepto, ¿no? Yo estaba acostumbrado a entrar a esta discusión por el lado de la crítica, ¿ya? Ya sea en otras tradiciones se lo critica porque no da cuenta del conflicto, ¿no? En otras tradiciones se le critica a Habermas porque es masculino o burgués o liberal, ¿no es cierto? Esta idea media monolítica del diálogo democrático. Pero con Luhmann entendemos también que hay un problema más estructural quizás en la comprensión de la esfera pública, porque no se, la noción de esfera pública tradicional no da cuenta de una diferenciación, ¿no es cierto?, en la sociedad. Pareciera ser que fuera un centro que articula el resto de la sociedad, que es justamente lo que la teoría lumaniana intenta desmontar, ¿no es cierto?, entender cómo la diferenciación funcional produce esferas o sistemas, ¿no es cierto?, en este caso, de lógicas comunicativas que funcionan con sus propias lógicas clausuradas. Entonces, si yo quisiera entender al público, ¿no es cierto?, con Luhmann no podría entender nunca el público como un centro de la sociedad, como este espacio deliberativo, ¿no? Pero aprovechando estas herramientas, y aquí es donde se puso interesante este trabajo, lo público evidentemente, si estamos hablándolo desde la teoría de sistemas sociales, necesariamente es una observación, ¿no? Es algún sistema el que está observando algo que puede distinguir como lo público, ¿no? Y particularmente la fórmula que ocupa Luhmann es bien interesante, dice: lo público vendría siendo la observación de un sistema sobre el entorno interno de la sociedad. Y esto implica, ¿no es cierto?, entender que cada sistema funcional o desde cada código se pueden producir distintas observaciones, o quizás la intuición era, bueno, distintos sistemas tienen distintas construcciones de lo público, ¿no? En la realidad de los medios de masa, Luhmann menciona que el sistema económico observa a la sociedad como mercado, ¿no? Y el sistema político observa a la sociedad como opinión pública. Y a mí me pregunta era, bueno, ¿qué pasa en la ciencia? Que era lo que me motivaba a mí en este caso.
Y ahí encontré, afortunadamente, los textos de Peter Weingart, que estaban en alemán, así que gracias a Internet pude, yo no sé alemán, así que pude leer un poquitito más de eso. Em, que presenta una idea bastante interesante, es que lo público en la ciencia aparece como una paradoja mediatizada. Esto implicaría decir que, obviamente, la ciencia como sistema funcional reconstruye dentro de sí una imagen de su entorno, y reingresa esta forma en forma de reacciones a estas expectativas que la ciencia imagina que la sociedad construye sobre ella. Es decir, la ciencia, en otras palabras, proyectaría, en otro lenguaje si queremos menos sistémico, proyectaría sus expectativas sobre la sociedad. ¿Sí? Pero esto es posible porque hay una condición doble de paradoja y de mediatización. Muy interesante porque cuando nos paramos desde la teoría del sistema, la clausura operativa de la ciencia es la condición de posibilidad de observar que podemos pensar una ciencia pública. Es decir, solo es posible pensar una ciencia pública si la ciencia se clausura operativamente como sistema. Y además, lo interesante es que en la sociedad funcionalmente diferenciada, la ciencia no se vincula de forma directa con esta idea de lo público, ¿no? Sino que está compitiendo con otro sistema cuya función es producir reflejos de la sociedad, ¿no? Que es los medios de masa. Entonces, la ciencia aparece en esta idea de, ¿no? de diferenciar la esfera pública, no pasar de esta idea de la esfera pública como un campo articulador, centro de la sociedad, de deliberación comunicativa. Pasamos a entender que cada lógica produce sus propias observaciones de lo público, y en este caso estamos enfrentando una construcción de lo público que depende de otro sistema, ¿no? O al menos se vincula a este otro sistema. Entonces, esta es quizás la premisa teórica central de este trabajo, que es que la condición de posibilidad de la enunciación de la ciencia pública, entonces, es la clausura de la ciencia como sistema, y por ende implica la exclusión, ¿no? Al menos parcial o temporal, y eso es bastante interesante. En parte hay que objetualmente excluir o temporalmente excluir al resto de la sociedad de sus propias comunicaciones. Esto lo vamos a ver más adelante a propósito del lenguaje especializado, que quizás es la forma más clara de esta exclusión parcial o temporal que la ciencia requiere para poder pensar que existe algo como la ciencia pública o la orientación pública de la ciencia. Y otra cosa interesante de abordar este problema desde la teoría de sistemas es que seguimos con esta lógica, ¿no? De que la teoría de sistemas sociales nos permite reconocer la diferenciación, ¿no? Dejar de pensar esta idea de que la ciencia es como una cosa, una lógica homogénea, sino que justamente la diferenciación a partir del código verdadero o no verdadero, que vendría siendo la codificación del sistema científico en la tradición rumaniana, ¿no? Em, Eso implica la existencia de los programas, ¿no es cierto? Y los programas son aquello que se diferencia. Y muy interesante, en la ciencia de la sociedad lo podemos ver bien, ¿no? La propuesta inicial es pensar las disciplinas como diferenciaciones internas del sistema de la ciencia, pero diferenciaciones segmentarias. Diferenciaciones segmentarias en el sentido de que cada diferenciación vendría a replicar una serie de estructuras que vendrían siendo homólogas entre sí. Pero obviamente, en el contexto de la teoría de sistemas, no estamos operando bajo la distinción sujeto-objeto. Entonces, hay una concepción tradicional de la disciplina que vendría siendo esta idea de que una comunidad de personas escogería un objeto de estudio y para ese objeto produciría teorías y métodos, ¿no? Podríamos hablar de que en la visión tradicional no sistémica del concepto de disciplina, las disciplinas serían una especie de reparto del mundo sensible, ¿no? El mundo sensible se parcelaría en fragmentos coherentes, digamos, y mutuamente excluyentes, y luego personas o instituciones se dedicarían a observar esos objetos. Pero si es que partimos desde la premisa de que no hay distinción sujeto-objeto si queremos observar productivamente la sociedad a partir de la teoría del sistema, evidentemente no podemos aceptar esta idea de que el mundo sensible vendría siendo repartido cohesionadamente y coherentemente, y menos que sea ejecutado por personas, ¿no? Admitir la autonomía de la dimensión social de la ciencia implica justamente partir desde los programas, ¿no? Entonces vendrían siendo los programas los que estructuran las disciplinas como campos de comunicación, es decir, la diferenciación de métodos y teorías es aquello que permite que enunciemos algo como que la antropología estudia la cultura, ¿no? Porque eso es una construcción teórica. Y obviamente las construcciones teóricas de las distintas disciplinas se solapan,
hasta cierto punto buscan tener más resonancia o menos resonancia, algunas son más expansivas, algunas se inflan, otras se desinflan, ¿no? Y en ese sentido, entramos en una forma mucho más, a mi gusto, eh, dinámica y compleja de entender lo que implica una disciplina. Ahora, en términos pragmáticos, ¿cuáles fueron 4 grandes conclusiones de esta lectura sistémica de la antropología como disciplina? Uno es aceptar que la antropología produce conocimiento, que eso es algo que la antropología es discutible. O sea, hay ciertas tradiciones de la antropología que renuncian a la producción de conocimiento, como lo entendemos en la teoría de sistemas. Otro es que la antropología seleccionaría sus propios métodos y teorías y a partir de eso se diferencia como disciplina. Lo tercero es que la antropología opera como horizonte comunicativo de organizaciones, pero que las personas no están dentro de la antropología, ¿no? Es decir, no todo lo que hace la antropóloga o el antropólogo es antropología, sino que la antropología operaría como un horizonte comunicativo en ciertos contextos, organizacionales sobre todo. Y lo otro también es que la antropología evoluciona, ¿no? Y produce sus propios métodos y teorías y va cambiando a lo largo del tiempo. Con esto es que nosotros entramos a este problema de entender cómo la antropología estaría construyendo su propia versión del entorno interno de la sociedad y cómo estaría proyectando ciertas expectativas sobre la sociedad. En el entendido de que esta exigencia que yo les comentaba al principio, este milieu en el que nos encontramos, en el que hay una exigencia sobre la ciencia, en realidad es una exigencia que la ciencia, para poder procesarla, tiene que procesarla como autoproducida, ¿no? Entonces, por eso fuimos a ver los materiales producidos por el contexto científico específicamente. Y como ya les adelantaba, eh, hicimos esta investigación, tiene un enfoque mixto multimétodos. Abordamos los fondesit de antropología en 2 líneas, los regulares, que son para académicos y académicas con más trayectoria y iniciación, que son para personas que están recién egresadas de sus programas de doctorado y entrando a la carrera académica, en el rango de tiempo en que había ambigüedad respecto a la exigencia de los informes de vinculación externa. Analizamos estos informes de vinculación externa, pero aquellos informes que, como no eran exigidos, en realidad eran informes que los antropólogos y las antropólogas entregaban voluntariamente. ¿Ya? Y por eso justamente lo que nos permite es entender aquella exigencia autoproducida por parte de la disciplina. Y luego, para entender un poco más lo que estaba pasando, hicimos una caracterización cualitativa a partir de entrevistas semiestructuradas de los 135 proyectos que ocurrieron en ese rango de tiempo, 2013-2020, al momento de yo iniciar esta investigación y solicitar los documentos por transparencia pública, que son documentos públicamente disponibles. 104 proyectos estaban finalizados y de ellos 44 entregaron los informes de divulgación que eran voluntarios. Em, Tenemos la duda así de si hasta cierto punto qué tan voluntarios fueron en algunos años, porque las plataformas de rendición, las plataformas informáticas van cambiando y es posible que en algunos años sí se haya exigido subir un documento. Pero eso no es algo que podamos saber, o por lo menos no con las herramientas que tuvimos en este momento. Algunos informes, algunos años, como verán en la diapositiva, entregan informes, digamos, no sigue ningún patrón anual, ¿no? Y con esto en mano es que hicimos entrevistas. Yo hice 10 entrevistas a personas de distintas regiones de Chile. Particularmente privilegiamos aquellas universidades donde se imparte la carrera porque tienen claustros de antropología más conformados y aparte nos permitiría entender un poco más la dimensión organizacional de la vinculación con el medio. En general es una disciplina pequeña, entonces una muestra de 10 era bastante para entender las dinámicas que estábamos intentando entender. Entonces, quisiera pasar ahora a algunos de los resultados. Básicamente intentamos responder 4 temas, ¿no? ¿Cómo se reportan estas actividades? O sea, decir, ¿qué actividades se están presentando? Perdón, ¿cómo se reportan? Es decir, el informe como objeto. Luego, ¿cuáles eran las actividades que se estaban reportando? Y luego, en el punto 3 y cuarto, una entrada más cualitativa a cómo se diseñaban, ejecutaban y reportaban desde el punto de vista de los antropólogos y las antropólogas, y luego una lectura de las construcciones de lo público, propiamente tal, que aparecen en estos informes y las discusiones, de los discursos, ¿no? De los académicos y académicos. Entonces, en cuanto a los informes mismos que recibí, se reportan las actividades de forma evidentemente muy variable en extensión y contenidos.
Hay informes, muchos, que no reportan actividades de vinculación externa, que reportan actividades de docencia, por ejemplo, de pregrado, o actividades derechamente académicas. Se reportan papers o artículos científicos, ponencias en congresos, ¿no? Y evidentemente esto ocurre por la ambigüedad normativa, ¿no? No existe una exigencia de política pública respecto a cómo tienen que ser los informes, y como vemos en el gráfico aquí a la izquierda, la mayoría de los informes tienen de 1 a 3 páginas, pero tenemos informes tan largos como de 17 o 55 páginas, em, con una diversidad muy grande de actividades reportadas. Em, la mayoría de los informes reportan actividades de vinculación, algunos, el 27% combina actividades académicas y no académicas, es decir, estamos entendiendo actividades académicas por aquellas que son no las normales de la comunicación científica, principalmente artículos, libros y ponencias. Algunos reportan solo lo que se llama medios de verificación, solo fotografías o certificados, pero sin presentar un informe. Y hay algunas que no representan actividades de vinculación alguna, ¿no? Em, Esto es importante porque estamos hablando de un instrumento que cada persona procesó como pudo. Eh, Luego yo lo que hice fue tomar estos informes y identificar la lista de todas las actividades que se presentaban y analizar actividad por actividad qué tipo de actividad correspondía, ¿no? Entonces, los 44 informes se reportaron en total 382 actividades. 103 de las actividades corresponden a actividades propiamente académicas, ¿no? Docencia, como ya comentaba, artículos, ponencias, charlas académicas en contextos exclusivamente académicos, etcétera. Y el de las 280 actividades restantes aparecen claramente la comunicación en prensa, como ya podríamos intuir de la lectura de Weingart, ¿no? Hay una dimensión mediatizada por los medios de comunicación de masas, pero también aparecen charlas, actividades de divulgación y devoluciones a escala comunitaria. En general predominan, como vamos a entrar un poquito más en detalle, modelos lineales, incluso las actividades que buscan diálogo con política pública. En general opera la lógica de que la ciencia espera transmitir un conocimiento de forma lineal a un receptor que lo requiere o que no tiene aquel conocimiento. Y también en este contexto entenderíamos que la producción de conocimiento está desacoplada de este segundo momento de comunicación adicional, ¿no? Evidentemente hay una limitación importante aquí, que es que Fondesit no exige nada, claro, entonces es importante mantener esa salvedad, ¿no? Entonces, como ya les adelantaba, la gran estrella aquí es la comunicación en prensa, algunas publicaciones web, y luego las charlas y devoluciones. Hay otros formatos como piezas gráficas, audiovisuales, libros, vinculación multisectorial, o talleres participativos, pero en general esos no se reportan. Algo que ya adelantaba, lo que intenté hacer fue tomar estas otras múltiples tradiciones de entender la relación ciencia-sociedad, articulándolas dentro de esta matriz sistémica, ¿no es cierto? Pero intentando ver qué pasaría si es que, un ejercicio más de segundo orden, si yo observara este listado, si yo lo observara desde distintas teorías, ¿no? Si yo lo observara como si fuera comunicación científica o divulgación científica, entendería que el 57% corresponde a lo que en esta literatura se conoce como modelo del déficit, que es esta idea de que las personas no tienen un conocimiento y la ciencia entrega este conocimiento. Si yo entendiera esto desde la extensión universitaria, que en Chile se conoce como vinculación con el medio, el 64% corresponderían a actividades de vinculación con el medio unidireccional, que, de nuevo, la misma idea, la universidad sale al entorno. Si yo entendiera esto desde los conceptos de la interfaz ciencia-política, el 90% de las actividades no tienen un componente de interfaz ciencia-política. Y bueno, ya sabemos que hay una parte importante de las actividades que corresponden a actividades académicas, ¿no? No me quiero detener en lo que implica cada uno de estos conceptos porque cada una tiene una tradición teórica específica, pero lo interesante es que lo que queda claro con esta observación es que la observación desde distintos puntos de vista produce resultados interpretativos completamente distintos. Si se fijan, los modelos, incluso pese a que se parecen, ¿no? La vinculación con el medio unidireccional es similar al modelo del déficit en cierto sentido, los números no calzan exactamente, ¿no? Y eso es justamente algo muy interesante. No da igual desde qué teoría estoy entendiendo este fenómeno, aun cuando estamos hablando de un campo relativamente similar. Como les contaba, cada una de estas tradiciones tiene sus propias definiciones, ¿no? Pero esto me lo voy a saltar porque sería entrar en mucho detalle, ¿no? Pero interfaz ciencia política, vinculación con el medio, ¿no? Seguimos eso. Luego, pasando a la parte más cualitativa, es interesante
cómo las personas que entrevistamos observan este proceso. Y sobre todo porque son aquellas actividades que Fondesit exige, pero no exige. Y ese quizás es el punto inicial, ¿no? No queda claro que sea una exigencia, como decía una entrevistada. En general es interesante que la dimensión académica de Fondesit está muy clara, pero no queda claro qué pasa con la dimensión extraacadémica. Y eso es algo que es esperable dada la ambigüedad de las bases de política pública, ¿no es cierto? Lo que sí empieza a aparecer, y esto ya empieza a ser interesante, una lógica de la obligación moral, pero una actitud sobre todo instrumental. Como hizo una entrevista, uno trata de acomodar un poco con lo que tiene ganas de hacer. Hay mucho de motivación personal, es una obligación moral y social retribuir. Y aquí entramos ya en el lenguaje de la reciprocidad, que es algo que fue un hallazgo de la investigación, pero que voy a abordar al final. Em, Respecto a cuándo y cómo deciden qué hacer, en general predomina la actividad diseñada en el camino, ¿no? Fontesit por muchos años no permitió financiar actividades de vinculación externa. De hecho, actualmente no está explícitamente tan claro si es que Fontesit permite financiar o no actividades de vinculación con el medio. Entonces predomina aquella actividad no planificada. Y esto es interesante porque eh, produce un mundo de complejidad respecto a cómo se ejecutan, quién las ejecuta, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una tensión entre entrevistados, ¿no? Respecto a si es que quién debería hacer esta actividad, ¿no? Algunos entrevistados consideran que la académica o el académico se convierte en una especie de sujeto multitask, donde hay que centralizar la gestión, la investigación, la vinculación con el medio, y es difícil trabajar sin equipos, ¿no? Pero otras perspectivas consideran que es responsabilidad de quienes lo hacen, ¿no? Y empieza a aparecer este lenguaje ético-moral, ¿no? Em, Como de hacerse cargo de las tareas de vinculación y no intentar separarse de ella, ¿no? Queda también una pregunta respecto a cómo se vinculan expertos y expertas locales, por ejemplo, en el contexto por ejemplo, si es que hay necesario traductores a lenguas indígenas, no sé si deben ser remunerados o no. Todo esto en el contexto de la ambigüedad de la política pública, ¿no? En general se reconoce una idea de que estamos hablando de un objeto que es un reporte que en el fondo estaría siendo un agregado más para un checklist de rendición de un fondo público, em, entendiendo que las relaciones sociales, la complejidad de los vínculos sociales comunitarios, interinstitucionales, estaría desbordando el informe, y no solamente porque el informe es muy breve, sino porque hay un presupuesto epistemológico detrás de Fontes, de que toda vinculación externa es algo sencillo, es algo relativamente directo, sin mucha doble contingencia sobre la mesa, ¿no es cierto? Em, pero que también es algo positivo, ¿no? Y en la cita de un entrevistado queda muy claro, ¿no? Dice, uno como arqueólogo o antropólogo siempre está trabajando en comunidad, ¿no? Es imposible no trabajar con personas hasta cierto punto, pero dice, hay algo siempre de dulce y agraz. Hay quienes te quieren y quienes no te quieren. Uno puede fantasear que todas las comunidades son amables, y que uno también sería muy buena onda, pero no. Todo tiene una dimensión humana, y creo que eso es un aspecto de Fondesit que no se logra develar. Entonces empezamos a ver cómo esta reducción de complejidad que espera hacer Fondesit no es necesariamente bien vista por la disciplina, o quizás no se reconoce esa complejidad en la perspectiva de quienes entrevistamos, por supuesto. Y finalmente, quizás la parte más interesante hoy tiene que ver con esta idea de las construcciones de lo público, ¿no? Em, a partir de este lenguaje que intentamos construir desde la lógica más sistémica, identificamos cuatro formas que tenían estas personas entrevistadas, y también lo que se deja entrever en los informes, ¿no? Em, Cuatro grandes distinciones movilizadas en el contexto de la disciplina respecto a cómo es la sociedad, cuál es este entorno interno, y cuál debería ser esta respuesta de la disciplina frente a estas expectativas que los antropólogos y las antropólogas, sobre todo entrevistados, proyectan sobre la sociedad. Aparecen cuatro grandes lógicas. La primera es la de la sociedad como colaboradora, en la que aparece el involucramiento de las comunidades, sobre todo en ese lenguaje, en el proceso de producción de conocimiento. La segunda tiene que ver con la sociedad como un horizonte político, en la que sobre todo hay una lógica lineal de militancia o de aporte técnico a un sistema político.
En tercer lugar aparece la sociedad como audiencia, en la que la antropología, sobre todo en un lenguaje muy lineal, estaría dialogando o presentando distinciones para los territorios, por ejemplo, es un lenguaje que se ocupa, las comunidades o los medios de comunicación de masas. Y finalmente aparece algo que no tenía para nada previsto, ¿no? Que tenía que ver esta idea con que la antropología también ve a la sociedad como un horizonte de educación, ¿no? Ya sea a través de la educación superior o la educación básica y media. Hay varios antropólogos que movilizan esta idea de que la antropología a través de la educación impacta en la sociedad, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a perfilar cómo dentro del seno de una misma disciplina muy pequeña, existen distintas formas de entender lo público de forma diferenciada, ¿no? Se enfatizan cada uno podría decir, un sistema funcional diferente. Pero bueno, quisiera entrar en detalle un poquito más, sobre todo en lo que implican las exigencias que la antropología observa de parte de la sociedad, ¿no? En las exigencias que los entrevistados proyectan sobre la sociedad, aparece esta exigencia de descolonizar las metodologías, trabajar éticamente, trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Apareciendo una exigencia de colaboración. Obviamente dentro de esta exigencia de colaboración hay una diversidad de respuestas, ¿no? Algunas personas admiten que el rol del antropólogo o la antropóloga es producir buen conocimiento y está bien y no hay una exigencia mayor de coproducción o de construcción total del conocimiento. Pero predomina mucho una lectura de que hay un polo, ¿no? Un polo que tiene que ver con la investigación colaborativa, y este otro polo que, como ya comentaba, tiene que ver con producir buen conocimiento científico. Pero lo interesante es que en ambos casos estamos operando en la lógica de que la sociedad sería una interlocutora en la producción de conocimiento, y sería un participante. Eh, Ahora, obviamente, en este contexto se identifican barreras institucionales, agenda de investigación clara, la horizontalidad como dificultad, pero es interesante cómo se presenta esta idea de una disciplina que está como a disposición, ¿no? Eso es muy distinto, y aquí se empieza ya a perfilar la diversidad de construcciones de la observación de la sociedad como audiencia. En muchos de los antropólogos y las antropólogas que entrevistamos, la sociedad aparece como una entidad que conoce poco a la antropología y que no ha podido aprovechar tanto como podría los beneficios y la riqueza del conocimiento antropológico, ¿no? Sobre todo se proyecta un déficit en la sociedad y eso es bastante interesante. Hay modelos que, si se quiere, son más progresistas respecto a cómo debería ser la divulgación científica, más en diálogo, validando la existencia de conocimientos en el resto de la sociedad. Pero pese a eso, en las entrevistas observadas, predomina un modelo del déficit. Y también un reconocimiento a la especificidad subdisciplinar. Algo que, por ejemplo, lo representa muy bien es una cita que dice: imagínate tú caminando por la calle y haciendo parar a gente joven o a gente adulta, hablemos de antropología. ¿Qué sabe usted de antropología? Estoy seguro que usted, la gente va a decir, chuta, primera vez que escucho esa palabra. Obviamente aquí hay instituciones científicas que median en esto, que son sobre todo instituciones públicas, instrumentos de política pública, como ciertos centros regionales o programas de comunicación de la ciencia. Pero aparece muy interesantemente algo que, bueno, ya mencioné, ¿no? El lenguaje de la reciprocidad y de la deuda. En palabras de un entrevistado dice: me gusta el desafío de la divulgación científica, encuentro que es interesante que estamos en deuda, que es complementaria a cosas que la antropología puede hacer en términos más políticos, dice militancia, otras formas de participación, pero entrar en el universo de las comunicaciones, si se refiere a las comunicaciones de masas, es un espacio, un deber disciplina. De nuevo, otra puntualización ahí respecto a la deuda que vamos a abordar más adelante. Luego aparece ya lo que ya adelantaba, respecto a la escuela, ¿no? Aparecería la educación como un horizonte en el cual la antropología podría aportar, pero también aparece una idea de que ya ha aportado o no, esta idea del aporte, a través de la formación profesional de antropólogas y antropólogos que estarían aportando a la sociedad a través de su quehacer profesional. Y bueno, finalmente quise pasar a la cuarta, que tiene que ver con la dimensión más política. Parece mucho el lenguaje de la militancia, pero se reconoce que la sociedad, o sea, se proyecta sobre la sociedad una necesidad de mejores políticas públicas, de instituciones más democráticas, inclusivas y con capacidades técnicas y políticas para responder
con pertinencia sociocultural, que vendría siendo el ámbito de expertise de la disciplina, a los desafíos históricos y emergentes, ¿no? Y esta construcción de expectativa normativa lo compleja mucho, porque hay desafíos metodológicos, en el sentido de que la antropología produce un tipo de conocimiento, es decir, dado los programas y los métodos de la disciplina, no es lo mismo la relación que se puede construir con lo político respecto a otros tipos de conocimiento que producidos desde estos otros programas, ¿no? Algo que lo resume muy bien es que la antropología, el formato predilecto es la etnografía, que es un documento generalmente largo, interpretativo, denso, escrito en formato de libro, ¿no? Y dice una entrevista muy lúcidamente, ¿quién te va a leer una etnografía? Nadie en el contexto del sistema político, dado sus propios tiempos, eh, va a tener esa energía, ¿no? Entonces aparecen otras formas, obviamente de disidencia, que tienen que ver más con la lógica propia del sistema político. Algo que es muy interesante es que, sin ser lumanianos, ¿no? Una entrevista o comentario, yo creo que tiene que ver con comunicación. Como comunicamos poco, nos pescan poco, eso quiere decir, nos hacen poco caso, ¿no? Nos consideran poco. No somos nadie, no somos influencers, dice. No estamos influenciando las políticas. Y finalmente, un gran ausente de este contexto, que ya es lo que yo estaba buscando, pero no encontré, pese a que, bueno, pero sí estaba en el marco teórico. Em, yo esperaba que las universidades aparecieran como instituciones relevantes, que ofrecieran herramientas, o que fueran temas, pero yo a todos los antropólogos les pregunté el aporte de su universidad respecto a su trabajo y en general comentan que no, que la universidad en general es indiferente, que le aporta nada y que el trabajo es completamente personal, ¿no? No se aportan ni aportes, no se identifican aportes específicos de las organizaciones en las que están insertos los antropólogos y las antropólogas, ¿no? Em, con esto, bueno, vuelvo a estas cuatro ideas, ¿no? Se aparecen estas cuatro formas de construir lo público, de proyectar distintos tipos de expectativas y distintas valoraciones morales sobre cómo deberían ser las relaciones de la antropología con estos entornos. Y como ya les contaba, cada una tiene sus respuestas, sus desafíos y ciertos discursos predominan. Solo como forma de cerrar, me gustaría también mencionar que tuve la expectativa, no sé si lo logré también, ¿no? De articular esta lectura sistémica con una discusión clásica de la antropología económica, intentando ocupar así algunas de las herramientas propuestas de los mismos antropólogos y antropólogas, ¿entendiste? Pero desde la lógica de entender que la antropología operaría bajo esta paradoja de lo público que ya nos presentaba Peter Weingart, perdón, en lógica lumaniana, ¿no es cierto? Me llamó la atención cuando yo estaba entrevistando el lenguaje de la deuda, ¿no? Y por eso es interesante cómo, bueno, volviendo a la propuesta de Weingart, uno podría decir, solo porque la antropología produce un lenguaje especializado, es que podemos entender cómo ella construye lo público. Es decir, si no produjera sus teorías y sus métodos, no podríamos preguntarle a los antropólogos cómo se relacionan con la sociedad a partir de su trabajo. Este concepto, este lenguaje, ¿no es cierto? Obviamente no tiene por qué ser comprensible fuera de los campos de la disciplina, ¿no? Pero justamente es la riqueza, ¿no? Le permite ser precisa, le permite ser profunda, que son expectativas propias del programa de la antropología, ¿no? Esta precisión obviamente le permite acceder al financiamiento, profesionalizarse, ¿no es cierto? Pero siempre con esta condición explícitamente paradojal, ¿no? La antropología requiere de otros para producir conocimiento, requiere de interlocutores, porque la antropología, en tanto ciencia social, estudia a otras personas. Obviamente nosotros podríamos extender este argumento a toda la producción científica, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista sistémico-constructivista, pero la antropología es muy explícito, no es muy visual. Las personas tenemos que trabajar con otras personas, pero luego tenemos que excluirlos para ser capaz de producir este conocimiento con precisión y, por ejemplo, poder postular al fondo y ganarnos y tener los recursos para poder seguir investigando. Entonces, con esto también uno podría decir, bueno, la clausura operativa de la antropología es la condición de posibilidad de la enunciación de la antropología, del deber público de la antropología. Y esa clausura operativa también uno podría entender, tendría cierto poder explicativo para entender por qué los antropólogos y las antropólogas echan a correr tanto el lenguaje de la deuda, ¿no? Puesto en simple, uno podría decir, bueno, la antropología, para poder clausurarse operativamente, producir conocimiento original y preciso, necesita recibir de la sociedad
financiamiento, la atención de las personas, no sé, una autorización para entrar a un hospital, un convenio de colaboración, uno hasta cierto punto recibe conocimientos de las personas, incluso necesita que exista el contexto político mayor, ¿no? Educativo, social, las calles, existan calles, ¿no? La existencia de la antropología, uno podría decir, está condicionada a recibir algo. Em, y los antropólogos y las antropólogas están muy conscientes de aquello. Entonces movilizan un lenguaje para atender lo que en antropología se reconoce como la fuerza, y con estas cosas que la antropología recibe tienen una cierta fuerza. Em, pero entendiendo que algo que la antropología se entiende muy bien, que es que cuando uno recibe un regalo o recibe algo, uno queda en deuda con las otras personas. Em, las personas quieren devolver, los antropólogos quieren devolver. Ahora, lo interesante es que cuando entendemos este problema desde una perspectiva lumaniana, podemos hacer una precisión, que es que, siguiendo esta idea de que los antropólogos y las antropólogas no son la antropología, porque las personas están fuera del sistema social, la persona antropólogo, ¿no? Comunica con la antropología como horizonte en ciertos contextos, ¿no? Y puede también comunicar con otros códigos, ¿no? Puede comunicar con un código político, económico, ¿no es cierto? O acoplarse a estos sistemas de formas diferenciadas, ¿no? Y eso le permite a los antropólogos y las antropólogas desplegar una serie de estrategias para devolver a esta deuda que perciben, ¿no? O que sienten de formas distintas, ¿no? Algunas de estas formas son directamente con las personas participantes, ¿no? Que lo que en antropología se llama reciprocidad directa, y otras son indirectas, ¿no? Pero lo interesante es que cuando entendemos esto desde una perspectiva de teoría de sistemas sociales, ¿no? Podemos distinguir claramente con que hay ciertas contraprestaciones o ciertas devoluciones de esta deuda que son científicas y otras que no, ¿no? A veces los antropólogos devuelven con conocimiento, a veces devuelven con aporte técnico a la política pública, pero a veces devuelven con regalos interpersonales, a veces simplemente devuelven con una militancia o con un compromiso social por los cambios políticos, ¿no? Em, pero aquí podemos empezar a precisar, y esto yo creo que abre más que cierra, esto abre un campo de diálogo, por supuesto, con las teorías antropológicas respecto a más actualizadas también, porque aquí yo estoy ocupando teorías antropológicas muy clásicas, ¿no? Respecto al don, pero también respecto al diálogo, ¿no? Como decía, de la antropología con la teoría de sistemas sociales, pero también la multiplicidad de otras formas de contraprestaciones que podrían estar ocurriendo bajo la lógica de otros sistemas funcionales, ¿no? Más vinculado a lo político, por ejemplo, como sistema. Entonces, solo para cerrar, obviamente hay un componente normativo en esto, y esto es algo que quizá hemos hablado antes con el profesor Hugo en otros contextos, ¿no? La antropología tiene esta expectativa de estar de intercambiar algo, devolver algo, ¿no? Pero no es posible necesariamente entender que ese algo va a estar eventualmente saldado, ¿no? Porque hay una construcción paradojal de la ciencia, ¿no? La existencia misma de la antropología como disciplina requiere esta exclusión, porque si no, no se puede clausurar operativamente y no puede construir la expectativa de devolver, ¿no? Y en ese sentido, si lo miramos de una perspectiva sistémica, queda claro que la operación de esta expectativa, y si la antropología tiene la expectativa de aportar o de ser una cuestión más normativa, ¿no es cierto?, de apoyo a la sociedad o lo que construye ella misma como expectativa, ¿no? No puede, obviamente, confiar solamente en la experticia o el compromiso social de forma tan ingenua, ni menos esta cosa más personal, ¿no? Sino que la clave estaría yendo sobre todo el rol de las organizaciones, ¿no? Los grandes ausentes son las universidades de esta discusión, los colegios profesionales, ¿no? Y la construcción más deliberada de acoplamientos con lo que podríamos entender como interfaces con el sistema educativo y con el sistema político, ¿no? Entonces, esto nos implica, ¿no es cierto?, aceptar que obviamente la sociedad, o sea, la ciencia es parte de la sociedad, que es algo que la antropología, perdón, que la teoría del sistema es evidente, pero que fuera de ella no es tan evidente, ¿no? Y que hay una dimensión que va más allá de las personas, que también es algo que queda muy claro en esta ley. Solo para cerrar, esta investigación tiene bastantes proyecciones. Se pueden investigar otras formas de antropología que no tengan la expectativa de producción de conocimiento científico. Evidentemente se puede aplicar este marco conceptual y metodológico a otras disciplinas. Y también, a mi parecer, podría esto sumar la elaboración de políticas públicas que
probabilicen y consideren las especificidades disciplinares y dejemos de pensar este campo de la ciencia como si fuera todas igualmente idénticas, ¿no? Sino admitir la complejidad de la diferenciación en programas a la hora de aplicar el código, ¿verdad? No, ¿verdad? Y con eso cierro. Muchas gracias por la atención. Ahí está mi correo, ¿no es cierto? Y nada, voy a dejar de compartir pantalla. Me alargué un poquito de lo que había pensado, pero nada. Matías, maestro Fleshman, muchas gracias. Muy interesante la exposición. Ya tenemos algunas preguntas. Por favor, invitamos a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que formulen preguntas, comentarios, respuestas, críticas eh, a la exposición que acabamos de escuchar. Yo tengo algunas, si me Sí. permiten, algunas cosas que me parece interesante conversar con Matías sobre su trabajo, ¿no? Eh, pero no son en realidad preguntas, son más bien comentarios que surgen a partir de esa exposición. Eh, y yo creo que aquí hay varias cosas que en términos más generales uno podría eh, seleccionar, obviamente, de las muchas cosas que uno podría conversar a propósito de esto. Pero me parece que en este estudio específico sobre la antropología chilena, entre paréntesis, a quienes están en otros países de América Latina, la antropología chilena, a diferencia, por ejemplo, en México o en Ecuador o en otros lugares, tiene poco, no es poco, pero no es precisamente etnología, ¿no? No tiene un desarrollo bastante más diverso, en muchos casos muy urbana, en el sentido de trabajar en contextos de poblaciones, qué sé yo, en las grandes ciudades o en organizaciones, qué sé yo. Y el tema etnológico sigue existiendo, pero no es tan fuerte como en México, por ejemplo, ¿no? O como en Ecuador o en Colombia, qué sé yo. Eh, entonces, claro, la investigación de Matías se inserta un poquito en eso, ¿no? Como en una antropología de la antropología, ¿no? Y observando también la diversidad de cosas que se estudian en esta comprensión bien especial de la antropología social chilena. Cierro ese paréntesis. Me parece que uno de los temas interesantes, al menos a mí me parece bien interesante, es esta reflexión sobre la relevancia de la antropología, la relevancia social. Y siguiendo esta misma línea que sigue Matías sobre Marcel Mauss, ¿no? Y el ensayo sobre el don, me parece que el gran dilema de la antropología, bueno, de todas las ciencias en general, es que función no es igual a utilidad, ¿no? Esa es como la cuestión clásica de Durkheim, ¿no? Algo tiene una función, pero esa función no necesariamente es útil, ¿no? Y el tema es que la función de la antropología, en general, la función de la ciencia es autorreferencial, es decir, cada disciplina tiene conciencia de su función. Elabora un problema y a partir de ese problema comunica lo que tenga que comunicar. Eh, la utilidad, en cambio, es heterorreferencial. Es decir, ahí hay que apostar a otras cosas. No sé, alguien que estudia astronomía tiene muy claro cuál es la función de la astronomía y nos puede dar una cátedra de la función de la astronomía, por aquí y por allá. Pero si la astronomía es o no útil, no lo puede responder la ciencia, ¿no? Eso está fuera de la ciencia. E históricamente las cosas han tenido variaciones. Hoy día es muy difícil convencer a alguien de la utilidad del conocimiento sociológico antropológico porque los tiempos que corren son distintos. Yo me estaba acordando, a propósito de lo que planteaba Matías, de lo que era la antropología cultural en Estados Unidos en los años 20, de los trabajos, por ejemplo, de Margaret Mead, de otros antropólogos, que de hecho tenían una enorme influencia social, es decir, se los consideraba como obras de conocimiento que eran revolucionarias, porque lo eran, ¿no? Planteaban preguntas sociales que sacudían los cimientos mismos de las formas de ver, las estructuras políticas de la sociedad en su momento. Hoy día es difícil que una disciplina, por mucho avance que tenga una vinculación de ese tipo. Por lo mismo, yo creo que hay dos preguntas que me surgen a partir de aquí, ¿no? Una es,
cuál es la capacidad de resonancia que puede tener la antropología, ya no acoplamiento, ¿no? Queda claro que hay una diferenciación y un acoplamiento, pero la resonancia de ese acoplamiento hacia afuera, hacia lo público, hacia la política pública, hacia lo social, en fin, eh, que es interesante reflexionar, no lo estoy preguntando, porque yo tampoco sé la respuesta, pero eso por un lado. Y el otro, que es el tema de la deuda, vista desde el punto de vista de las antropólogas y antropólogos, me parece que ese es el que está mejor encaminado, ¿no? A pesar de que los entrevistados dicen otra cosa, porque si uno piensa en lo que son hoy día, por ejemplo, las autorizaciones éticas para la investigación, en las autorizaciones éticas que yo soy parte de un comité de ética, entonces por eso lo veo todo el tiempo, una de las cosas que se exigen son retribuciones. Porque uno va a preguntar, va a molestar a alguien en el fondo, ¿no? Le va a quitar su tiempo, le va a hacer preguntas que nunca se había hecho. Y una de las cosas que se piden en términos éticos es cómo uno corresponde a eso, ¿no? Y normalmente lo que se pide son enviar algún tipo de informe, de reporte en un lenguaje fácil, ¿no? Entonces, creo que por ese lado ya hay algún tipo de tecnificación, diríamos, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que se han tecnificado sobre la retribución en términos bien elementales, ¿no? A nadie se le pide que sea militante de algo, ¿no? En esa estructura que presentaba que me pareció muy interesante, pero hay un avance en eso. Respecto de lo otro, creo que es más difícil porque se le pide a la disciplina que justifique su, llamémoslo utilidad, ¿no? No en el sentido práctico, sino de que pueda convocar a alguien. Por eso decía alguien ahí en la entrevista, ¿no? ¿Quién lee una etnografía? No, lógico, ¿no? ¿Quién la lee? Pero cómo uno se acerca a esa disciplina, creo que se le pide a los científicos resolver un problema para el cual no tienen la respuesta, ¿no? Quienes resuelven en definitiva, quienes construyen la comunicación, lo sabemos con Luhmann, ¿no? No es el emisor, sino el receptor. Y por lo tanto, quien define la importancia, qué sé yo, el interés o la misma utilidad, está fuera, ¿no? Ahora, si uno dice, obviamente, quien lo tiene que hacer es quien lo produce, ¿no? Pero creo que una de las cosas que observa ahí bien inteligentemente Matías es que eso es un problema sin resolver para las disciplinas mismas, ¿no? Porque implica, saliéndonos un poquito del marco más lumaniano, ¿no? Implica crear ecosistemas, ¿no? Ecosistemas en los cuales existan relaciones significativas entre diferentes formas de comunicación. Eh, y la verdad es que es bien difícil crearlo, ¿no? No hay mucha, a ver, no hay mucha experiencia tampoco comparativa en la cual uno puede decir, no, nos movemos en ese ejemplo. Lo que no quiere decir que no haya que intentarlo, pero sí que es una cuestión bien difícil, creo yo. Bien. Extraordinario comentario. Sí. Bueno, igual me parece, no sé, Carlos, si puedo, respondo tengo algunas Claro que reacciones sí, a los comentarios de... ¿Sí? claro que sí. Sí. Creo que me parece muy interesante la pregunta por la resonancia, porque justamente yo creo que la invitación, y por esto tengo esta sensación de que esto puede abrir bastante investigación, la invitación desde el punto de vista yo creo que es bastante empírica, ¿no? Yo siempre pienso como habría que ir a ver. Y lo pienso específicamente porque cuando pensamos a nivel de programa, ¿no? En lugar de pensar a nivel de código solamente, podemos ver cómo, por ejemplo, los medios de comunicación de masas tienen sus criterios, ¿no? Tienen sus propios criterios para identificar qué es una buena noticia, ¿no? En el sentido de una noticia muy resonante. Y creo que es muy ilustrativo eso, en ese sentido, la realidad de los medios de masa, el libro de Luhmann, porque vemos con mucha claridad, por ejemplo, que las dimensiones de sentido son una buena notación, ¿no? Los medios de masa privilegian los números, eh, privilegian el conflicto social eh, y privilegian el escándalo moral, ¿no? Y es bastante interesante porque justamente la antropología, dado su programa, no produce números usualmente, ¿no? Produce textos largos,
produce textos donde se complica, es difícil entender el conflicto, justamente porque eso es lo que apunta, ¿no? Apunta a producir observaciones minuciosas, detalladas. Uno podría decir una buena antropología es una antropología que sale de la lógica de los buenos y los malos y entiende lo que está pasando, ¿no? O una buena antropología, en el sentido de una antropología que cumpla bien los programas de la propia disciplina, es una antropología que cuestiona la obviedad de los conflictos morales, ¿no? Entonces, hay una disparidad entre distintas disciplinas en la capacidad de producir resonancia en otros sistemas, ¿no? Y habría que ver, por ejemplo, qué pasa con los programas del sistema político o los programas del sistema económico, ¿no? Cómo funcionamos a nivel de la capacidad de producir, o sea, por ejemplo, al revés, la capacidad del sistema de los medios de masa de entender eh, estas otras formas de producir comunicación, ¿no? Pensando, por ejemplo, en disciplinas que no producen necesariamente con números o que no hablan del conflicto social, ¿no? O que no son propensas a los conflictos morales, que son un poco escandalosas hasta cierto punto. Y obviamente también hay otras lógicas que tienen que ver con lo económico, lo político también, que complejizan el panorama. Y en ese sentido es bastante interesante la comparación con lo que pasaba hace 100 años. Se queda evidente cómo em, las paradojas de la complejidad, ¿no? Mientras más reducciones de complejidad, la sociedad se vuelve cada vez más compleja y se empieza a hacer más borrosa la forma de entender el rol de un sistema que quizás en cierto momento ha aspirado a adquirir mayor potencial de resonancia, pero que frente a los distintos eventos de la humanidad, ¿no es cierto?, está siempre ahí con los otros sistemas funcionales, hasta cierto punto compitiendo por la atención. Yo pienso sobre todo en los medios de masa, que también olvidamos desde la ciencia social que la función, justamente hablando de la función de los medios de masa, apunta un poco por ese lado, ¿no? De producir reflexiones de la sociedad sobre la sociedad, que es algo que la ciencia social también intenta hacer, pero habría que decir con menos resonancia, ¿no? Por esto mismo de los escándalos y ya. Creo que es una pregunta bien interesante y que una invitación bien empírica también. Muy bien. Bueno, pues tenemos una pregunta de la maestra Elisa Sánchez. Dice, ¿cómo observa la antropología académica en Chile, en tanto subsistema científico, al entorno social cuando construye su dimensión pública a través de actividades de vinculación exigida por Fondesit? Y hay algo más, dice, considero que toda referencia a lo público es una observación del entorno interno de las sociedades del sistema científico y no una conexión directa con la sociedad. Eh, Se pregunta por los mecanismos de reentrada con lo que la antropología observa a la sociedad dentro de sus propios marcos comunicativos. Sí, creo que es interesante porque, claro, la investigación apunta a reconocer que esta idea o sea, el lenguaje que se ocupa, ¿no? De la vinculación con la sociedad, ¿no? Estaría refiriendo específicamente a esta dimensión específica, que es el entorno interno. No es la sociedad indiferenciadamente, sino que es una observación sobre el entorno. Lo interesante es que, obviamente, como se procesa a partir de los propios lógicas comunicativas, en este caso de la topología como subsistema, es que aparecen los lenguajes propios teóricos, ¿no? Y por eso mi interés también en enfatizar el rol de los programas en tanto teorías y métodos, porque, por ejemplo, algo que aparece como respuesta a esta expectativa que la antropología observa o construye sobre el entorno, ¿no? Sin obviamente la relación directa, sino dada su clausura, observa el entorno y produce una expectativa, o sea, observa una expectativa que ella construye, pero la elabora a partir de conceptos muy interesantes que justamente obedecen a un acoplamiento, o sea, como un diálogo, perdón, entre metodología y teoría. Por ejemplo, ciertos conceptos que se ocupan son el de la antropología comprometida o la etnografía comprometida, que es un programa específico de la antropología que tiene su trayectoria histórica, ¿no es cierto? Y ofrece cierta salida metodológica a esto, ¿no? Aparece también la lógica, hay conceptos que ocupan la ciencia social, ¿no? Como el de extractivismo epistemológico, que es una crítica a una cierta forma de relación social entre la ciencia y otras esferas de la sociedad. Y esa es una forma también que podríamos decir es una autodescripción, por la cual, o una semántica por la cual se entiende
esta relación y una forma de procesarla. Y hay personas que son más pesimistas o que rechazan o que aceptan ciertos conceptos, ¿no? O sea, hay personas que dicen, no, yo no hago antropología comprometida, yo solo hago buena ciencia, o hay personas que dicen, sí, yo hago buena ciencia, pero lo interesante es que de todas formas refieren a este problema, ¿no? Y yo creo que esa es como la principal. Em, y que de hecho cuando yo escribí mi tesis, la parte de esta lógica de la antropología como que construye la sociedad como colaboradora es mucho más robusta porque hablan mucho más los antropólogos de esto que aquellas otras lógicas que fueron apareciendo de forma más incipiente, como esta idea de la sociedad como una audiencia, ¿no? Es la antropología espera que la sociedad lo escuche, los de masa, o espera que la sociedad se eduque o que las personas sean receptoras de beneficios políticos, ¿no? Por su quehacer. Sobre todo lo que más predomina es la lógica de procesarla a partir de conceptos como la etnografía comprometida o la crítica al extractivismo epistemológico. Puedo hacer un comentario, no me quiero tomar la exposición de Matías, pero sí me parece un tema bien fascinante, ¿no? Pero yo aquí le echo la culpa a la antropología, ¿no? Yo creo que las oportunidades están... A ver, en el momento en que voy a volver sobre Margaret Mead, porque me parece una figura muy importante en la historia de la antropología cultural, eh, logró llevar al público un debate que no necesariamente era como tan importante, uno podría decir, ¿no? Que era el tema de, en términos públicos, que era el tema de la adolescencia, ¿no? La adolescencia como una categoría universal que se cuestionaba a partir de una experiencia etnográfica. Y eso tuvo enormes implicaciones. Y si uno piensa hoy día con los temas por ejemplo, las migraciones, que son un tema bien importante en varios países, claro, uno dice, ha pasado un siglo desde que la discusión entre naturaleza y cultura, o entre raza y cultura, ¿no? Se podría dar por cerrada, ¿no? Es decir, importa más la cultura que la raza en las diferencias de las personas. Pero yo no creo que eso esté tan socializado entre la gente. Yo al menos que me gusta consumir hartas redes sociales, veo las opiniones de gente, incluso gente que tiene cierta formación, y me parece que la idea de que la cultura es lo determinante en las diferencias de las personas no es algo que haya calado muy profundo, ¿no? Es como dijo alguna vez el Papa Francisco, ¿no? A propósito de los europeos. Dijo, son una roca en un río, ¿no? Están mojadas por fuera, pero secas por dentro. Como que todos quieren decir de que en definitiva es la cultura la que hace las diferencias, pero a la hora de actuar, uno escucha cosas terribles, ¿no? Respecto de gente de otras nacionalidades que ni siquiera están muy lejos, ¿no? Entonces, yo creo y esta es una hipótesis que a lo mejor es muy mía, ¿no? La tengo hace mucho tiempo, eh, de que todas esas certezas con las cuales la antropología se ganó un espacio en el mundo occidental, yo creo que esas certezas ya no funcionan. Ya no funcionan la idea de que es nuestra educación y nuestra cultura la que hace las diferencias, ¿no? El auge de las ultraderechas, ¿no? Creo que el mejor síntoma de eso, es decir, la gente está muy dispuesta a aceptar, más allá de que si le produce alguna utilidad o no, el hecho de que, no sé, la gente, los latinoamericanos van a Estados Unidos a robar, ¿no? Por el hecho de ser latinoamericanos, sin darle mucha vuelta, ¿no? Es como el color de piel, ok, para afuera, ¿no? Eh, y yo creo que la alternativa del activismo fracasó. Es decir, si yo veo el activismo en Chile contra el racismo, lo hace mucha gente de las ciencias sociales, de otros lados, pero el resultado tiene que ser bastante menor. Entonces, si uno dice, tenemos que hacer un escándalo para que eso tenga resultado, a lo mejor hay que escandalizar, a lo mejor hay que provocar. Yo creo que gran parte de la politización hoy día tiene que ver un poco con eso, que la gente que son capaces de hacer show, ¿no? A ver, por ejemplo, acá en Chile hay un programa de YouTube que la gente lo ve mucho, donde básicamente van gente de diferentes partidos políticos a insultarse, a decirse, qué sé yo, cosas no muy reflexivas, pero que le interesa a mucha gente, ¿no? Y politiza mucho. No sé si sea la mejor alternativa para la antropología, pero lo que sí es cierto es que
es que creo que esa crisis no se ha diagnosticado y creo que es más profunda de lo que parece, donde hay una cuestión, por supuesto, política, pero también científica. Es decir, la idea de las neurociencias u otras disciplinas de que en definitiva un ser humano es una máquina en la cual uno puede ponerle, qué sé yo, cositas para saber que se ilumina cuando ve una hamburguesa, que no se preguntan para nada cuáles son los condicionamientos sociales, culturales, y da lo mismo porque producen noticias, ¿no? Y creo que eso de a poco ha ido mermando la capacidad que puede tener la antropología de poner un argumento fuerte, ¿no? En el sentido de mostrar una evidencia al respecto. Y claro, y esa sí que es pega que tenemos que hacer, no solo los antropólogos y antropólogas, sino en general las ciencias sociales. Seguir con las cosas que nos interesan, teóricas, metodológicas, pero también reconocer que estamos bien en la periferia de la discusión política, creo yo. Al menos esa es mi visión. Yo creo que a lo mejor no es la que tienen ustedes. Yo creo que por lo menos algo que quizás no enfaticé tanto en la presentación es que en la experiencia de las personas que entrevisté hay experiencias mixtas. En general hay personas que logran cierto grado de incidencia significativa a nivel local. Eso también es muy propio de la antropología y en algunos casos de universidades regionales hay un diálogo interesante con, por ejemplo, las políticas públicas regionales, ¿no? Que son más a escala más modestas, ¿no? En el sentido de que a veces esta idea de impactar a la sociedad que tenemos, como esta idea como de sentido común, ¿no? Como del impacto social de algo, eh, remite en cierta forma a una idea media habermasiana, eh, como de que pareciera que asumiéramos que existe algo como la esfera pública. Y justamente si lo vemos del humano, no. O sea, en realidad, sin centro, si la sociedad no tiene un centro, en realidad, por eso mi insistencia en llevar esto al campo de los medios de masa. Yo creo que es como un poquito un punto ciego. Porque creo que esta idea de la esfera pública, en realidad, bueno, Habermas también lo reconoce cuando habla de esto, no está muy mediado por las tecnologías de comunicación de masa. Y justamente creo que es muy interesante lo que comenta Hugo, porque quizás hay que empezar a pensar cómo las nuevas tecnologías están produciendo distintas otras formas de articular las lógicas comunicativas, ¿no? Ahí entra toda esta discusión de si seguimos o no en una diferenciación funcional o estamos quizás transicionando hacia otras formas de diferenciación que obedecen más a la lógica de la comunicación digital. Creo que en ese sentido ahí está un poquito la clave también para evaluar empíricamente esta pregunta. Yo creo que también esa es mi salida personal. O sea, yo creo que hay que ir a ver, porque igual en la experiencia que vimos ahora en la investigación, hay experiencias positivas, no todos negros, ¿no? Hay experiencias de asesoría técnica significativa, sobre todo en la arqueología, hay experiencias positivas, como ya decía, a escala local o de políticas públicas, sobre en temas, por ejemplo, como migración, patrimonio, cultura indígena. Pero claro, quizás tenemos una expectativa autoproducida muy alta también, somos muy autoexigentes. Y eso también nos dificulta aprender de las experiencias positivas. Creo que también hay una falta de reflexividad, no se comunica respecto a estas experiencias positivas. Entonces es difícil reflexionar respecto a, porque son temas sensibles, ¿no? O sea, a las personas no les gusta mucho hablar de la incidencia política que hacen o de que los llamaron para ser parte de un consejo asesor, porque se exponen también a una crítica interna de la disciplina, que también, bueno, los entrevistados reconocen muy claramente, ¿no? No es fácil, porque uno pierde el riesgo, corre el riesgo de perder su legitimidad científica, que también es algo que podríamos entrar desde la discusión sobre confianza, ¿no? Como confiamos en los científicos. ¿Por qué confiábamos en Margaret Mead, no? Como igual tenía esta cosa que aparecía como con su bastón, como una sabia, ¿no? Eh, y ahí aparece de nuevo el tema de la representación de los medios de masa. Creo que por ahí hay un campo interesante de, de producir conocimiento, ¿no? Porque creo que para salir un poco de la lógica del sentido común y abandonar un poco esta idea, nada contra Habermas, pero más Habermasiana, ¿no? Como que existiría este centro de la sociedad donde estamos todos encontrándonos a deliberar. Que puede ser una trampa para entender lo que está pasando realmente. Matías, yo tengo algunos puntos que pude revisar
al leer tu trabajo y que me dieron mucho gusto. Uno es este marco conceptual que utilizas que me parece que es innovador. El usar la teoría de sistemas sociales como lente para observar la construcción de lo público. Y estas tipologías, estas 4 tipologías que utilizas que me parecen muy atinadas, ¿no? Una más es esta especie de crítica epistemológica a cierto esencialismo disciplinar, ¿no? Se cuestiona la idea de que las disciplinas científicas se definen por un objeto de estudio, eh, pero en ti hay como un cambio al proponer comprenderlas como diferenciaciones comunicativas. Y eso me parece también muy atractivo. Otro punto que es también teórico es esta articulación entre teoría crítica y teoría de sistemas, que integras con mucha lucidez debates de antropología pública, ciencia poscolonial y crítica del extractivismo epistémico, sin abandonar el modelo sistémico, lo que le da, pues yo veo densidad teórica y incluso sofisticación de análisis, ¿no? Esos 3 puntos teóricos me parecieron muy interesantes en tu trabajo. Y bueno, pues metodológicamente también me gustó observar ese diseño mixto intencionado que hiciste, ¿no? Esa combinación de análisis documental, los 44 informes de divulgación y las 10 entrevistas semiestructuradas que pues obviamente te permiten una triangulación de fuentes y niveles de análisis pues desde lo más institucional hasta lo más experiencial y que no siempre lo vemos con tanta claridad, ¿no? Este, por supuesto, también esta codificación inductiva y análisis tipológico que haces, ¿no? Con el Atlas T, que te permite construir pues, tipologías, formas de vinculación, modelos de interfaz, modalidades de reciprocidad, que enriquece mucho la interpretación comparada, ¿no? Bueno, esos puntos me resultaron muy atractivos de tu investigación. No sé si quisieras hacer algún comentario de uno de estos. No, muchas gracias, Carlos. La verdad em, creo que mucho del cariño que le puse a la investigación y le pusimos con mi profesora guía, iba por el lado de buscar una mirada innovadora en términos teóricos. Pero claro que eso está soportado, por ejemplo, Atlas T en este sentido, fue una herramienta súper clave, porque justamente creo que, o sea, cuando lo ocupamos en perspectiva sistémica es como una súper herramienta de segundo orden, ¿no? Producimos una categorización y luego podemos reflexionar sobre cómo categorizamos y categorizar lo mismo desde otras formas. Por ejemplo, este esfuerzo que hice de tomar las teorías de divulgación científica o las teorías de extensión universitaria y mirar lo mismo desde distintos lugares, solo es posible cuando hay cierta sistematicidad metodológica. Em, y en ese sentido, el proceso del magíster fue bastante interesante porque yo me atrasé un poco, la verdad, pero unos meses nomás. Em, pero claro, fue un proceso largo, o sea, yo entré a la maestría con la idea maduró bastante, por eso tuve como esta salida que fue como esta pequeña obsesión que tuvo con los medios de masa, leer un poquitito también la discusión de la esfera pública, y también ahí fue madurando la idea y también en el diálogo con mi supervisora se empezó a perfilar esta idea, ¿no? A lo mejor había que recuperar lo público como concepto, pero sin abandonar la matriz sistémica para ver qué pasa, ¿no? Yo creo que eso es un poco la invitación también. O sea, yo creo que en general la perspectiva de la humanidad, cuando uno se la toma en serio, no hay que casarse mucho con algo, ¿no? Hasta ver qué, ver cómo nos va, a ver si es útil. No, perdón, si funciona, más que si es útil. Bueno, pues desde el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, expresamos nuestro más profundo agradecimiento al doctor Hugo Cadenas y al maestro Matías Fleischmann por su valiosa y provocadora intervención.
Su presentación no solo enriquece el diálogo académico, sino que nos deja importantes reflexiones y nos abre perspectivas para el análisis complejo de la teoría de sistemas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen día.